estudiante de Ingeniería Electrónica, y hoy le voy a traer la explicación de un ejercicio de cálculo de ruido de los sistemas. Recordemos que el ruido es algo que pues siempre tenemos que tener en cuenta, y saber cómo manejarlo es importante para los sistemas de comunicación, para que pues la señal transmitida llegue con la mejor claridad, o llegue tal cual a como se emitió. Es la idea, pero pues siempre tenemos el ruido, y una de las cosas que nos afecta el ruido pues es la temperatura. En este caso, pues considerando la temperatura como un efecto de ruido, los aparatos amplificadores o los transmisores, pues según su pues composición física o su construcción, por decirlo así, pues tienen su propio o su propia fuente de ruido. En este caso, pues los semiconductores generan ruido, la temperatura externa pues no genera un ruido, y pues en este caso nos dicen, se presenta un sistema de recepción formado por tres etapas: antena, línea de transmisión y preamplificador. La temperatura efectiva del ruido interno de la antena es de 100 grados Kelvin. La potencia de señal de la entrada es de 10 a la menos 8 watts, y la potencia de ruido blanco de la entrada de la antena es de 2,4 por 10 a la menos 14 watts. Recordando que esta es la fórmula del ruido, K, que es la constante, la temperatura del ruido y el ancho de banda. Continuando, las pérdidas de la línea de transmisión se estiman en 2 decibelios, y su temperatura se aproxima a 290 grados. El ancho de banda de operación es de 100 kHz, la ganancia de la antena es de 50 decibelios y la ganancia del preamplificador es de 40 decibelios. La temperatura efectiva del ruido en el preamplificador es de 150 grados. Lo primero que nos piden calcular para este sistema es la temperatura efectiva del sistema de las tres etapas. Recordemos que pues para este sistema, si queremos calcular la temperatura efectiva, lo que debemos hacer es llevarlas hacia la entrada, y para ello pues lo hacemos de la siguiente manera. Recordemos que por el enunciado nos dicen que la temperatura efectiva de la entrada es de 100 grados Kelvin, la de la línea de transmisión es de 290 grados Kelvin por su ganancia, más los 150 grados Kelvin del preamplificador. En este caso, pues sustituyendo los valores, nos da un total de que la temperatura efectiva es de 500 grados, 530 como 49 grados Kelvin. Para la parte B nos piden ahora considerar, calcular lo que es la figura de ruido. Recordemos que la figura de ruido lo que nos relaciona es la señal de ruido de salida versus o entre la señal de ruido de la entrada. Para calcular esta figura de ruido, recordemos que se busca que sea igual o cercano a 1 al menos. Es un poco complejo por lo que habíamos dicho antes de la construcción física o la construcción interna, o la temperatura que ejerce internamente cada fase, como el preamplificador, incluso pues la línea de transmisión o la antena. Para calcular la figura de ruido tenemos esta relación que está aquí. Habíamos dicho que era la relación de señal de ruido de salida versus la señal de ruido de entrada. Tenemos esto aquí. Obtenemos lo que es la señal de ruido de entrada, la cual pues recordemos que se obtiene a partir de la potencia de entrada, potencia de ruido de entrada, y la potencia de ruido de la antena, lo cual se traduce a la potencia de ruido de la antena. La relación señal a ruido de salida del sistema la podemos calcular con esta fórmula que está aquí, pero definiéndolo un poco, pues se puede calcular lo que es la potencia de la señal de entrada de la antena y las ganancias de la antena, el preamplificador y la temperatura efectiva del ruido del sistema. Hallamos lo que es la señal de ruido de salida, el ruido total. Hallamos la señal de ruido como la tenemos aquí, y luego lo que hacemos es la división de las dos señales de ruido, la de salida y la de entrada. Hacemos esto y tenemos lo que es la figura de ruido. Para la parte C nos piden ahora la relación de ruido, de señal de ruido de la salida del amplificador. Recordemos que esta parte pues se puede obtener a partir de la potencia de la señal de ruido de la entrada de la antena, las ganancias de la antena y del preamplificador. Tenemos lo que es la señal de ruido de la salida, la conocemos por esta fórmula que está aquí, esta ecuación. Ya hemos calculado algunos datos
o los tenemos del enunciado, los sustituimos en esta fórmula y obtenemos la señal de ruido total y la señal de ruido de salida. En decibelio, pues bueno, tenemos ahora lo que es la señal de ruido de entrada entre la señal de ruido de salida del preamplificador y nos da un total de 31,57 decibelios. Muchas gracias, espero que se haya entendido un poco lo que es el cálculo de ruido y la importancia que tienen los sistemas, ya que pues el ruido es algo que nos afecta mucho en la transmisión o en las telecomunicaciones y es algo que pues como ingenieros tenemos que tener en cuenta. El ruido por temperatura pues es muy importante, recordemos que la temperatura pues en la electrónica es como el talón de Aquiles, es algo pues que tenemos con lo que lidiar siempre, ya sea en el área de telecomunicaciones, de potencia y en todas las áreas de la electrónica. La temperatura es algo pues que tenemos que mantener en cuenta, incluso pues bueno, como estamos hablando aquí en el tema de telecomunicaciones, el ruido, lo cual se traduce pues a la temperatura de cada fase o de cada etapa del sistema, pues es importante calcularlo y saber a qué se debe y qué hacer para eliminarlo. Muchas gracias, esto es todo por el ejercicio.